Buenas tardes o noches, de donde me estén viendo. En videos anteriores expliqué cómo puede uno cargar baterías 18650 o de litio sin su cargador universal. Eh, este no es el método más eficiente, debido a que estas baterías se deben de cargar de una manera muy especial. Existen dos fases en la que se debe de cargar una batería de litio. La primera es la de corriente constante, que se llama así porque literal le mete una corriente constante por un determinado tiempo hasta que el voltaje va subiendo, va subiendo, va subiendo y se queda y casi llega al voltaje de carga. Y después después de la fase de corriente constante entra la fase de voltaje constante. ¿Para qué? Para que no sobrepase el voltaje de carga y para que se termine de cargar por completo, porque la primera fase solamente es para cargarla en su mayoría y ya después es para la de voltaje constante es para terminar de hacer el trabajo. Entonces tengo aquí un datasheet de las baterías. Dice que el voltaje nominal es de 3.6, el voltaje de carga es 4.2 volts. Y aquí muestra la gráfica de las fases, que dice corriente constante y voltaje constante, 4.2 volts, y la corriente con la que lo carga. En verde se puede observar la fase de corriente constante. Ahí se ve. Y llega un punto en el que la azul es el voltaje, entonces le aplica de estar en 3.6 descargada, se le aplica una corriente constante y va subiendo el voltaje poco a poco. Va a llegar a un punto en el que casi llega a su voltaje de carga, que es 4.2. Entonces el integrado del cargador o del módulo de carga va a empezar a hacer un decremento en la corriente con el tiempo, y esto va a hacer que el voltaje se mantenga igual y la corriente que demande la batería sea la necesaria. Por ejemplo, cuando una batería está completamente descargada, si lo pones con un amperímetro, con el multímetro y mides la corriente, demanda aproximadamente 0.8 amperes, casi 1 amper. Entonces, cuando ya va cargándose esta batería, va a requerir menos amperes porque ya está más cargada, por así decirla. Entonces precisamente se hace esto, se mantiene el voltaje constante 4.2 y la corriente la limita ese voltaje va a limitar la corriente, va a ser mucho menor, que con el tiempo va a demandar menos la batería y va a ser completamente cargada a 4.2 volts. Entonces esto es lo que se debe hacer. El método que yo expliqué más que nada era como para de emergencias o para mantenerle en la batería una carga, porque cuando se almacenan esas baterías necesita tener una carga aproximadamente del 4%. Las baterías de celular son las más comunes y en las que se puede ver este efecto. Si una batería la dejas descargada, por mucho tiempo se va a empezar a inflar. De igual manera, si la sobrecargas se comienza a inflar. Entonces debe tener una carga para almacenamiento, y una carga para cuando esté en funcionamiento. Depende, o sea, hay diferentes tipos de cargas que debe tener para diferentes ocasiones. Y ahora me preguntaban en paralelo y en serie. En paralelo no hay mucho problema. Yo lo que hice fue precisamente eso. Me compré un banco de baterías, que también ya hice un video sobre eso, y utilicé el módulo de carga y descarga y solamente puse tres celdas en paralelo, y la corriente se distribuye entre cada una de las celdas. Digamos que tenemos un circuito, una fuente de corriente de aproximadamente 1 amper, y esto viene del integrado, ¿no? O sea, del cargador. El cargador ya tiene por default el sensor cuando llega a 4.2 volts, etcétera, como sea. Digamos que es 1 amper. Vamos de 4. Son 4 celdas. Cuando están en paralelo, la corriente se divide entre cada una de las celdas, por lo que a cada una le toca 250, 250 y 250, 250 miliamperes. Entonces no hay problema. Igual, si una se llegase a cargar de más,
cuando esta fuente se le quita, se le deja de aplicar corriente, si una termina más cargada que la otra, digamos que esta tenga 4.3 y esta tenga 3.9, etcétera. Es un ejemplo. Como están en paralelo, esta va a querer cargar esta de acá y se van a balancear o equilibrar entre ellas, entonces no hay ningún problema. Pero sucede algo muy diferente cuando están en serie. Entonces, ahora, perdón, esto no le hagan caso ahorita. Digamos que tenemos una fuente, 1 ampere, y tenemos tres celdas en serie. Ahora, cuando nosotros lo cargamos en paralelo, nos asegura completamente que la carga se va a distribuir entre ellas. Pero cuando están en serie, nadie nos asegura ni nada nos asegura que van a estar distribuidas de igual manera entre las celdas. De manera que uno puede cargarse un poco más que las demás y puede causar problemas. Puede que una se entre en corto, se caliente, y gracias a eso el paquete completo va a dejar de funcionar. Es lo que es más común en las baterías de laptop, que una deja de funcionar y las demás están perfectamente bien. Es por eso que yo me pongo a reciclar estas baterías, porque es lo que sucede. Se sobrecarga una, descompone las demás, y como ya no va a dar la suficiente corriente ni el voltaje, ya no va a funcionar ese banco de baterías, y uno lo descarta y piensa que ya está muerto. O sea, y no es así, lo puede reciclar. Pero es un problemón porque están desbalanceadas. Puede que se desbalanceen con el tiempo, porque nadie asegura que en eso se va a distribuir la carga. Nadie va a decir que, por ejemplo, que a este le lleguen 4.2 volts. Nadie puede asegurar que a este no le van a llegar 6.2, etcétera. Es un ejemplo. Entonces puede ocurrir este fenómeno de que a uno le llegue más carga que a otro. Y otra cosa, si son diferentes fabricantes, puede variar aún más drásticamente. ¿Por qué? Porque cada una de estas celdas tiene una resistencia interna, y con la edad, con el uso, etcétera, puede cambiar sus características internas, y más si son de otro proveedor. Entonces eso puede indicar también que una se sobrecargue de más si tiene una resistencia interna diferente. Ahora, para solucionar este problema, y lo implementen en las baterías de laptop, pero aún así puede que llegue a descomponerse, son estos módulos. Estos módulos son los que están en la batería. Aquí tenemos una. Va en ese hoyo. Estos módulos lo que hace es balancear las baterías. ¿A qué me refiero con balancear? Digamos que así como está en esa configuración, esto se lo pone a la tierra de la primera celda, al positivo de la primera celda, al positivo de la segunda celda y al positivo de la tercera celda. Lo que hace es detecta si hay algún tipo de variación entre celdas, si una está con un mayor voltaje, otra con un menor, etcétera, y a la que le hace falta más carga, le aplica esa carga. Entonces, básicamente está monitoreando en tiempo real a qué batería le hace falta más o menos corriente. Entonces, eso es lo que hace un balanceador. Existen balanceadores de esos que venden en Mercado Libre, etcétera. Uno muy bueno es el IMAX V6 Charger. Pero no he podido comprarme uno porque se tiene que pedir por internet, y la neta, yo no soy mucho de pedir por internet. Entonces, para los que me preguntan que si es bueno ponerlos en serie, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque sí, a lo mejor porque se puede cargar un poco, pero nadie va a asegurar que no va a suceder este fenómeno. Entonces, lo más recomendable es o ponerlas todas en paralelo, o conseguir uno de esos balanceadores. Porque si quizás en las primeras semanas que lo estés cargando no va a pasar nada, pero ya después puede que se sobrecargue una más que otra, etcétera. Entonces, si planean hacer algo así en serie, asegúrense de que puedan retirar las celdas para monitorearlas, para verificar qué voltaje tienen y si una varía más que otra, y si sí, bajarle ese voltaje, etcétera. Pero sí tengan muy en cuenta eso,
que si no lo van a utilizar con el cargador especial, que monitoreen mínimo cada celda, porque pueden llegar a calentarse, pueden llegar a, en el peor de los casos, explotar. Pero si se tiene cuidado no pasa nada. Muy bien, y ahora para finalizar este video, pues quería comentarles a todos, yo no soy ningún experto en ese tipo de cosas. En las baterías yo no soy experto, yo lo hago porque me gusta, es de hobby lo que investigo yo. Aunque soy estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, esto no te lo explican, no te lo enseñan en la escuela. Ahora, si alguien que lo esté viendo sabe de lo que estoy hablando y cree que estoy mal, adelante, ahí están los comentarios. Para eso, de eso se trata esto, aprender sobre la marcha. Y lo hago solamente para tratar de ayudar a las demás personas. Porque todo esto, lo que yo sé, lo he aprendido por experiencias que he tenido y por los videos y por los artículos que yo leo. Entonces, solamente para aclarar eso, no soy ningún experto. Si me quieren hacer caso, adelante. No me hago responsable de si algo sale mal, pero igual la invitación está abierta a alguien que me quiera corregir, adelante. Y como para finalizar, reitero, el método que yo expliqué anteriormente no es el más eficiente, porque estos eliminadores no proveen esas dos fases de corriente constante y voltaje constante. Entonces, cuando llega al 4.2 volts, uno piensa que ya está cargada, pero pasa lo contrario. Cuando llega a 4.2 volts, todavía le hace falta un pequeño cacho para cargarse. Entonces, se podría decir que es un 70% en el que se carga sin el cargador. Entonces, no utilizas el potencial completo de la batería. Entonces, por eso yo hice esto. Opté por un cargador y aumentarle la capacidad. Porque ya solamente cuando llego de mi casa lo conecto, me puedo dormir y a la mañana siguiente ya está cargado sin ningún problema de que se vaya a sobrecalentar o se vaya a sobredescargar, porque ya tienen protección estos circuitos. Entonces les recomiendo altamente que se compren ese tipo de circuitos. Bueno, eso es todo, ya el video lo hice muy largo. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.